Raimundo Cruz, entrevista a... Mariana Aparicio, muy buenas tardes. Raimundo Cruz les saluda. 55 ciudades del país le escuchan. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Raimundo. Gracias por la entrevista y saludo a tu auditorio. Oiga, me imagino que el gobierno federal debe de estar nervioso, más que nervioso. Yo creo que no va a dormir en este fin de semana. Pero más allá de lo que se pueda platicar a partir del lunes, que dicen que para el día 17 podría haber una resolución, desde su punto de vista, ¿va o no va el Tratado de Libre Comercio? Bueno, pues mira, desde el inicio de las negociaciones para actualizar el Telecán, mi postura, que es muy personal, ¿sí? Yo considero que no están los tiempos, ni el diálogo, ni la apertura en términos de negociación, sobre todo con Estados Unidos y sus demandas, para que se cierre la actual negociación del Telecán. Uh-huh. Aunque, lo que nos ha dejado Trump durante todo este periodo es que nada es seguro hasta que pasa, ¿no? Sí, y más en boca de él, no en la mente de él. Exacto, y bueno, una cosa puede ser en términos de la negociación entre los distintos actores de los tres estados involucrados, ¿no? Los altos burócratas y funcionarios, y otros son los titazos que nos da Trump sobre si va al Telecán o no va al Telecán, ¿no? Desde denunciarlo a posponerlo por cuestiones no comerciales, como puede ser el muro, los migrantes, entre otras cuestiones. Entonces, digamos que sí, en efecto, justo la nota del día de hoy tiene que ver con el cierre de la reunión en Washington. Se pospone hasta el lunes. Se pospone hasta el lunes, lo dejan para los grupos técnicos. Y bueno, y da, ¿no?, el representante de la Cámara de Baja de Estados Unidos, Paul Ryan, que bueno, que casi les da una fecha de cierre, ¿no? 17 de mayo para cerrar la negociación. Fecha de caducidad. Fecha de caducidad, aunque esta fecha de caducidad se ha ido modificando, ¿sí?, ¿no? Esta fecha es importante y no es un asunto menor que lo haya dicho Paul Ryan, porque hay que tomar en cuenta que desde la administración Obama, Trump ha sido beneficiario de una figura política dentro de la política interna de Estados Unidos, que es la Autoridad para Comerciar, lo que los mexicanos conocemos como Fast Track, ¿no? Sí. Entonces, esta autoridad, en marzo de este año, a principios de marzo, la administración Trump solicitó al Congreso de Estados Unidos de extensión de la Autoridad para Comerciar, que si en dado caso que el Congreso no se pronuncie en contra de extenderla, solo tiene que pronunciarse que no lo acepta, estaría en la administración Trump hasta el 2021, hasta junio del 2021 con esta autoridad. La cuestión importante, y por qué hago referencia a esta figura de la autoridad comercial, porque para el representante de comercio de Estados Unidos, junto con el presidente Donald Trump, esta figura en particular es relevante en las negociaciones. ¿Por qué? Porque así se le asegura a los socios comerciales con los que están negociando que todo lo que se está cediendo en la mesa pasa, o se aprueba o se rechaza por el Congreso, pero no tiene capacidid de enmienda. Si en dado caso no le extienden esta autoridad, eso, como bien te lo decía, solicitaron en marzo de este año, tiene 60 días el Congreso para pronunciarse en contra, o si no, se extiende 3 años más. Esto solamente ha pasado 4 veces en la historia de Estados Unidos en el siglo XX y el XXI, 2 con una administración republicana, 2 con una administración demócrata. Esta sería la 5ª ocasión. Sin la autoridad para comerciar, es muy difícil que se cierren acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, porque entonces entra el actor que a términos constitucionales en Estados Unidos decide la política comercial, que es el Congreso. Qué interesante lo que nos decía precisamente la autoridad de Estados Unidos, por eso ponían fecha de caducidad 17 de mayo, porque ellos decían para que sea votada en este periodo. Exactamente, hay que recordar las elecciones intermedias de noviembre, que puede modificar la constitución del Congreso, que ahora tiene mayoría republicana. De nuevo hay que recordar que los republicanos son proclives al libre comercio, los demócratas son mucho más renuentes, sobre todo cuando se negocia acuerdos de libre comercio con economías en desarrollo, como es nuestro caso. Así es. Entonces, y todo lo que ha pasado últimamente en términos de la política interna de Estados Unidos
pareciera ser que pueden republicanos perder escaños en el Congreso. Ahora, algo bien importante, desde su punto de vista, ¿le conviene más a México hacer un tratado de libre comercio después de las elecciones para que el que quede de presidente o presidenta, si fuera el caso, tenga ahora sí que la posibilidad de negociar, o conviene que se cierre la negociación antes del proceso electoral desde su punto de vista como experta conocedora en este tema? Mira, su pregunta es muy interesante y muy importante a la vez, porque y también podemos verlo en el siguiente debate que va a ser próximamente, ¿no? Justo el 20, el próximo domingo. El próximo domingo. Sí. Es el bueno, debate, de este al que viene, así es. Exactamente. Sí. Justo ese es el gran tema. Sí. Y digo, habría que ver cuál es la propuesta de los candidatos, están sus propias plataformas, pero desde mi perspectiva no hay una modificación de ninguno de los candidatos sobre la situación económica internacional del país, ¿no? En ese sentido, me parece que tal vez hay matices entre las propuestas de los 5 candidatos, ¿no? Que ahora están aceptados por el INE, pero si nos conviene ahora o no, me parece que hay que tomarlo con mucho temple, sobre todo sobre qué se está abriendo para nuestro país y cuáles son los efectos potenciales en nuestro desarrollo económico. Negociar un acuerdo rápido, solo como para ponerse una estrellita más, pues bueno, el gobierno mexicano actual tiene 2 estrellitas, si quieres verlo así, en términos de apertura comercial, sí. El CPTPP, que ya fue ratificado por el Congreso, y la actualización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Digamos, si lo que queremos es estrellitas en la frente, sí. Estrellitas en la frente y diversificación de mercados vía firmas de acuerdos comerciales, pues básicamente yo te diría que ya lo tenemos más o menos cubierto. Doctora Mariana Aparicio, se me termina el tiempo, me decía, pero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es muy importante para nuestra economía, sí. Dependemos 80% sí. de nuestro comercio, sí. Y el Telecan básicamente representa el 27% de nuestro PIB. Entonces, yo creo que habría que tomarlo con calma. Si no le da los tiempos al presidente americano, tal vez eso nos sirva a la mesa de negociación para poder defender los intereses nacionales de nuestro país justamente en ese ámbito. Con esa conclusión nos quedamos, doctora Mariana Aparicio. ¿Podemos hacer un compromiso con usted? Si para el día 17 se firma o no se firma, ¿podemos volver a platicar con usted para que nos dé su punto de vista? Claro que sí, con un gusto. Un gusto, buenas tardes. Hasta luego.